Hola, bienvenidos a Discapacidad de Valoración. Deseos que si os gusta el vídeo os suscribáis y deis un like y en fin, dejéis un comentario para saber vuestra opinión y para saber si compartís la mía. En este canal nos dedicamos a valorar la dependencia, a valorar la discapacidad y a valorar la situación de los discapacitados y las situaciones de tristeza, de agobio, de depresión y de malos tratos por parte de la gente. Y situamos un poco la situación de la dependencia desde el punto de vista de una persona que ha pasado por ello, que soy yo. Y por lo tanto, mi punto de vista, pues, no sé, creo que podría ser interesante y de ayuda para mucha gente. Desde aquí apoyar a todas las personas que tienen una discapacidad o tienen una persona en la familia que es dependiente. No es una situación fácil, no es una situación agradable, no es una situación que se pueda soportar fácilmente porque a veces trae unos disgustos tremendos. Y es una situación que trae unos conflictos extraordinarios, sobre todo de actitud, de efectos de la medicación, de falta de control de la ansiedad, de falta de control del comportamiento. Algunas veces se comportan de manera violenta y agresiva, otros no, sí, civilizados y estudian, pero que hay unos conflictos ahí personales con la familia bastante importantes, en donde la familia algunas veces pues tiene ciertas repercusiones contra el enfermo y en donde no se le valora lo suficiente o se le mete alguna presión por parte de algún tema como son los tutores que, en fin, te arrestan la economía, te registran en el juzgado, no pueden venir ni un duro, tienes que presentar los informes ante el juez, a veces vas a los hospitales especiales, te pasas el tiempo pues en psiquiátricos y te estás en un estado de ánimo bastante malo en donde estás como agotado de la medicación y agotado de la ansiedad y agotado de la falta de estabilidad emocional y esto es muy perjudicial para los enfermos y para la familia que a veces tienen que aguantar una falta de comportamiento y una falta de actitud por parte del enfermo que les ponen un hándicap, ¿no? Hay situaciones que son comprometidas, como por ejemplo cuando se inicia un tratamiento médico, porque suele salir como a los 14, 15, 16 años de edad, y en donde tienes un agobio por pensar cosas que no son reales, que se ríen de ti, que se burlan, que es solamente una falta de personalidad o una flojera, que no, que no tiene alguna valoración más allá de eso, pero que el médico impone pues medicación, hospitalización, inyectables y tal. Y el niño pues a una edad tan tierna con una medicación así, pues lógicamente lo pasa mal y tiene unas repercusiones tremendas en su salud. Porque vamos a ver, no siempre es bueno tomar pastillas y no siempre es bueno tomar pastillas durante muchos años. Al final la familia pues termina en el juzgado para que le otorguen una pensión y van a tener un poco de economía en la casa.
y que tenga los recursos básicos de esa persona pues cumplidos y que se pueda resolucionar para tener resuelto la distribución de movimientos, de recursos, de situaciones de pisos tutelados, de servicios judiciales, de servicios de la seguridad social. Y esto lo que hace son dejar registros en todas partes de enfermedad mental, del diagnóstico, de todo esto. Situaciones que después en el mundo futuro, pues, estas personas sufren en fin, de que por sus diagnósticos no son aceptados por, por, por el trabajo, por los empleos, porque su diagnóstico es un poco complicado y en donde se hace muy difícil trabajar en una situación con una dependencia o una discapacidad. Sin embargo, cada vez más hay situaciones en donde la sociedad pues puede hacer que una persona discapacitada mental trabaje, ¿no? Lo que pasa es que no siempre se puede cumplir una situación de trabajo con una discapacidad. Algunos enfermos, pues su comportamiento es muy noble, algunos no, pero otros sí, porque hay distintos tipos de enfermedades que conllevan una discapacidad mental, como por ejemplo son las drogas o los tóxicos, que conllevan una enfermedad por un exceso de ansiedad o por un exceso por una lesión en el cerebro que hace que se te reduzcan las habilidades y que te quedes ahí pues un poco chungo de estado de ánimo y que no des pie con bola y que tengas dificultades para poder reaccionar normalmente todos los días como una persona normal, que yo creo firmemente que son personas normales. Y hay otras personas que sufren de psicopatías y de depresiones que empiezan a aparecer a los 12, 14 años sin ningún motivo y que hace que el enfermo con 14 años o con 15 años, 16 años que empiezan a aparecer estas cosas, pues haga que en fin, que lo pase mal, que tenga una adolescencia terrible con los amigos burlándose de ellos, con situaciones en donde no encuentra pareja, no fracasan los estudios, en fin, tiene problemas en el barrio porque lo miran mal. La sociedad suele mirar mal al enfermo mental, suele eh, ver cómo el enfermo mental está como desprestigiado socialmente por su conducta de tensión, depresión, de relajación por la medicación o de excitación por el comportamiento psíquico o por pedir o por piden porque no tienen dinero porque no se les paga suficiente paga, pero vamos a ver. Existe la costumbre de que algunos hombres, algunos vagabundos piden y luego se lo gastan en las máquinas tragaperras y otros para comer, pero en fin, es una situación muy difícil lo de la dependencia y la valoración de la dependencia porque la discapacidad es una de las situaciones más difíciles que hay en el mundo, en donde la mayoría de las personas están metidas en ella, ¿no? 3/4 de la población mundial está metida dentro de la discapacidad mental y de la discapacidad física. Una cuarta parte, mejor, no 3/4 sino una cuarta parte. Y luego, pues, las otras partes están relacionadas porque son familiares, ¿no? O sea que
también el servicio sanitario es deficiente porque no hay tiempo para atenderles, no hay tiempo para darles un tratamiento adecuado, se les receta pastillas fácilmente que no vienen a cuento, como los tranquis o los diazepanes, que crean una adicción tremenda y que crean una inconsciencia de falta de movimiento de la musculatura que te hace sufrir bastante, te hace quedarte pues noqueado durante 4 horas y es un efecto muy difícil de sobrellevar. Y en donde esto acumula también pues el efecto de que la sociedad pues no acepta esta situación, pues porque a veces hay algunos chicos que son de otra especie de enfermedades mentales que son por consumo de tóxicos, que montan escándalos, montan ruidos, montan jaleo y que, en fin, los vecinos se cansan de los escándalos y, en fin, empiezan a ver mal a todo el mundo por igual y a juzgar a todo el mundo por igual y esto no debería de ser así. En fin, la situación de un enfermo mental es más o menos un conflicto donde no se sabe lo que se tiene que hacer para relajarse, para calmarse. Y hay una dificultad tremenda a la hora de poder relacionarse con las personas o de atinar en cuanto a la conectividad del cerebro para saber si lo que tienes que hacer lo puedes hacer o no, si estás capacitado o no para hacer las cosas, y que tienes que hacer las cosas demasiado torpe o demasiado sencillo, en donde hay que dar un trato especial por las condiciones especiales que tienen estas personas y en donde la situación de las personas pues hace que haya que tener un tratamiento especial en una entidad ONG que se encargue de ellos y en donde haya una conformidad con que la familia atienda al enfermo. Pero es que no siempre es así porque a veces la familia pues se sitúa en contra del enfermo debido a que la vergüenza, tienen conflictos de moralidad o son personas tóxicas o se llevan mal con la familia o tienen muchos antecedentes fundamentales, lo han pasado muy mal y no quieren más y están un poco preocupados y el enfermo mental se les opone y claro, ellos se disgustan y se ponen prácticamente en contra y algunos de los enfermos mentales reciben presiones como que no se les abre la puerta o no se les contesta el teléfono o no se les ayuda económicamente o no reciben la paga porque el juez se la tiene nublada en la cuenta corriente y hacen cosas que están mal pero que tienen que sobrevivir. Hay muchos enfermos mentales que están metidos en situaciones ilegales, en donde son arrestados y en algunos países, en otros no. En mi país no se arresta un enfermo mental, pero sí se le aísla en un servicio que se llama la URA, Centro de Rehabilitación Especial, durante años, pues adaptándolos a la vida social. Y luego los psiquiátricos, que en fin, te pasas 30 días, 6 meses, 9 meses, un año, aislado y sales de allí completamente desorientado y completamente desquiciado. Y esto es un problema para un enfermo mental que tenga que sufrir todas estas situaciones que les comprometen a vivir de una manera muy mala, de muy mala calidad, de muy mala subsistencia. La versión que hace la justicia de esto es un seguimiento de la documentación de los hospitales, del seguimiento
de la enfermedad, de los informes. Y cuanto más caótico sea, pues lógicamente más problemas vas a tener para que te acepten, porque normalmente en la justicia, pues un enfermo mental no se puede defender si le atacan, porque no puede denunciar ni pedir un abogado. Y luego si tramita una denuncia porque la agreden, pues no se le tramita o tarda 5 o 10 años en tramitarse, que si hay problemas con el cambio de tutor porque no te trata bien y te quita el dinero y te quedas sin nada y tal. Y luego pues hay presiones en la familia, el juez empieza pues a registrarte cada vez más y a meterte más incapacidades, retiros de permisos de vuelo, retiro de cuentas corrientes, inmovilizaciones de la pensión, incapacitaciones legales, algunas veces no pueden hasta ni votar. Y es una situación en donde uno se plantea que porque un enfermo mental tiene que pasar por esto, ¿no? Porque realmente no es una situación en donde un enfermo mental tenga que pasar por todo eso por estar enfermo. Digamos que un enfermo mental más que una persona que tiene una variedad distinta de formas de pensar y de actuar, cuando no hay una lesión, cuando es psicológico, y que se le debe aceptar como una variedad distinta de la personalidad y por lo tanto es una persona normal que tiene una capacidad distinta y que tiene una variedad distinta de forma de pensar y de hacer y que por lo tanto no se le debe de meter tanta presión y tanta caña porque no viene a cuento. Un enfermo con lesión mental y con una discapacidad permanente por lesión, pues sí. Pero básicamente es una vida muy penosa porque te pasas la vida en residencias, en hospitales, en centros de mayores, cobrando una pasta, pero en malas condiciones, en malas condiciones en el barrio, en malas condiciones con la familia. Solo cuando te haces mayor, que se te mueren tus padres y te quedas solo, aterrorizado de miedo, con un trastorno. Y es una situación que da lástima y que da mucha tristeza de por qué un enfermo mental tiene que pasar eso por la sociedad o por su condición y por qué una enfermedad mental tiene que pasar por una situación en donde la vida se le incomoda tanto como para tener un impedimento a la hora de capacitarse para la vida social y tener un derecho a un trabajo, un derecho a una pensión, derecho a una formación académica, derecho a votar, como en algunos países no pueden, o derecho a que le den una licencia cuando se sacan los estudios para poder ejercerla, o derechos de llevar su propio dinero, de avanzar económicamente y que no esté conviviendo con 4 euros, que se le den a la residencia para que se tomen un café y mientras tanto psiquiatría, pastillas y tal. Yo creo que no es un trato digno, que no es un trato que se deba de valorar para que en fin, que esto no debe de ser así, que el trato debe de cambiar porque me parece que es un poco retrógrado y un poco antiguo, de los años 70, ¿no? Como son los médicos actualmente, que son de los años 70-80 y que ya están desfasados de, de profesión y de conocimientos y que están solamente por las pastillas y que no están por el tratamiento médico y más cuando faltan psicólogos, faltan rehabilitadores sociales, faltan TIS, faltan técnicos de integración, falta mucha gente que quiere trabajar y que no hay porque no hay sueldo para emplearles o no hay suficientes profesionales que se encarguen de ello.
Pero sí me consta que hay mucha gente trabajando por ellos en asociaciones y en ONGs y que le están ayudando pues a conseguir empleo, formación, eh, formación personal, habilidades personales y tal, y están mejor cuidados y están mejor situados dentro de lo que es la decencia de una vida digna, ¿no? Pero sin embargo hay todavía muchos enfermos mentales que no tienen una vida digna, sobre todo en el tercer mundo, donde ni siquiera tienen que comer, que están en la calle, y no en el tercer mundo, sino también en el primero, que no tienen vivienda y que están desalojados de la sociedad. Y es un poco triste que un enfermo mental, pues la sociedad y los gobiernos les abandonen y les dejen a un lado, le digan tú no vales y cuando te subamos la pensión te la subimos 20 euros, que te da para 4 cafés. Y nada, y eso es una situación que se hace insostenible porque vamos a ver, el 90% de una enfermedad mental son las condiciones sociales y familiares del enfermo. Y en cuanto a una familia tiene un enfermo mental, lo que piensa es tenemos un problema en la familia. Y empiezan los problemas familiares y los problemas de la situación de los enfermos y la situación de la dependencia del enfermo en la familia, que si los problemas, las crisis, las pastillas, los nervios, las ansiedades, los médicos, los papeles, los juicios, algunas veces hasta las detenciones y las agresiones y las denuncias que algunas veces hay, o enfermos que están en la calle como vagabundos sin medicación y pidiendo dinero, pidiendo de comer, y que parece ser como que el gobierno y las autoridades no hacen nada, no se ocupan porque no les prestan atención y se encuentran en una situación de abandono y de suplicio por vivir y que no consiguen arrancar. Digamos que no todos los enfermos mentales están bien cuidados, ¿no? O sea, hay algunos que están sí bien cuidados y tienen libertad y cobran buenas pagas, pero hay otros que están en una situación decrépita que no les permite una situación de vida digna, sobre todo en el tercer mundo, en China o en Rusia, están en una situación horrible en donde no tienen que comer en hospitales y a mí me consta como que en África hasta se les ata de una pierna con una cadena a una pared y se les deja allí durante meses. Entonces es una situación de antisocialidad por el enfermo mental y una presión social porque como un enfermo mental normalmente le afecta a la mente porque no está capacitado, pues las personas se suelen creer que tienen el cerebro pues inutilizado y que no saben pensar y que son un cacho de carne y que no pueden hacer nada. Y este comportamiento y esta visión hay que cambiarla porque no solamente no es real, sino que se le lleva al enfermo a una situación de inestabilidad tan grande que se le hace imposible vivir a nivel social y de tener una fluidez a nivel social pues bastante grande, o como se merece, que es una vida digna. La economía está fundida a nivel mundial, se está fundiendo y por ejemplo los discapacitados aquí en España ocupan casi 160.000 millones en pagas de pensiones y en pagos de la dependencia y se lleva como el 60% de los pagos de los impuestos de Hacienda a la dependencia y la discapacidad y entonces pues ante cuando ya en el futuro no lo podamos pagar, cuando ya en el futuro no podamos pagar las pensiones y no podamos pagar la dependencia, ¿en qué situación se va a quedar los enfermos mentales en relación a
a su vida personal, cómo se van a quedar abandonadas, a dónde van a ir, a dónde van a situarse, a dónde van a comer, claro, te imaginas millones de personas en la calle pidiendo de comer porque no tienen pensión, o viviendo de sus familias porque no tienen capacidad para vivir, y si se llevan mal con sus familias, pues es una situación horrible en donde en el futuro yo creo que la próxima plaga futura va a ser la enfermedad mental, en donde habrá mucha población que se enferme, como todos los años se enferman no sé cuántos cientos de miles de personas en España, y en donde mucha gente sale discapacitada mentalmente, y en donde las situaciones de dependencia pues son francamente malas. Aquí más o menos están bien atendidos, pero en otros países no es así. Y sobre todo que aún en España hay personas discapacitadas que no están bien atendidas por falta de comunicación, de que estén realmente ahí para atenderles. Y hay muchas personas en la calle que no están atendidas, y que en cuanto les pillan en la calle, pues lo llevan a la cárcel, o lo llevan a prisión, o lo llevan a un psiquiátrico, y empezar a destruirle la vida. Y claro, eso es un poco lamentable, porque la forma de manejar la discapacidad y la dependencia pues debería de ser otra, y debería de ser más digna y más capacitada para poder tener una vida más rentable y más honesta con la sociedad y con el dependiente y con el discapacitado. Las ONG hacen lo que pueden, pero no ganan suficiente dinero como para mantener el sistema, y a veces hay dificultades para sostener la infraestructura. A veces tienen que pedir créditos hasta 1 millón de euros para poder sostener la situación. Depende de los miembros de los suscriptores de la ONG para poder sobrevivir. Y cada vez las exigencias de peticiones de ayuda son más, y cada vez hay menos dinero para ellos. Este año el gobierno español solo ha otorgado 21.600.000 para hospitales psiquiátricos. A ver qué hacemos con ese dinero en un hospital, porque es insuficiente. Y más cuando la subida de las pensiones son entre 20 y 60 euros, que no da para nada, porque entre que te tienes que pagar la vivienda, te tienes que pagar el piso, te tienes que pagar la comida, y te tienes que pagar eh, las cuotas de todo lo que tienes que tener, que un discapacitado también las tiene, pues vamos a ver qué hacemos, ¿eh? Y más los trabajos, están mal pagados, mal remunerados, con malos sueldos, con presiones en el trabajo, en donde tienes una dificultad tremenda para poder elaborar una vida tranquila en el trabajo, en donde se te mira de manera diferente. Y esto es una situación que hay que cambiar, que hay que hacerse distinguir entre la gente que tiene una capacidad y otra, para poder adaptarse a una situación que sea más honesta y más digna con el salud mental, y mucho más adaptada a los tiempos modernos. Pero vamos a ver de dónde sacamos el dinero a nivel estatal como para alimentar a tanta gente, y para pagar las pensiones. Cuando ya no las podemos pagar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Las situaciones en Latinoamérica con respecto a las enfermos mentales es prácticamente lamentable. En algunos sitios no hay ni pensiones, y son ridículas, y no tienen apenas que comer, ni que alimentarse, ni tampoco tienen medicación. Y es una situación horrible, en donde
los gobiernos a veces no actúan porque no tienen pensamiento de actuar con un discapacitado por razones de legalidad o de acción social con el discapacitado. No son gobiernos socialistas, no, son gobiernos socialistas pero que no actúan a nivel social con el discapacitado, y entonces pues hay una situación horrible de enfermedad mental y de delitos que hace que la gente sufra un montón, y en donde las situaciones de la dependencia pues es catastrófica y no hay atención sanitaria para ellos, sino hospitales horribles y cárceles horribles, porque algunos terminan por delinquir. Y básicamente sobrevivir siendo pobre y en la calle con una discapacidad es francamente horrible. Conocí a un chico que se escapó del país, se fue a otro país, y se quedó en la calle, y las autoridades no quisieron devolverle a España porque decían que no les afectaba el caso y no se sabe en qué situación está. Y la burocracia como que no defiende el enfermo mental, no defiende al sistema de la discapacidad y la dependencia. Y más cuando he oído de profesionales en YouTube que dicen que no existe la discapacidad y la dependencia, sino la diversidad de pensamiento. Y en cuanto a la diversidad de pensamiento, un enfermo mental o un discapacitado puede perfectamente tener una diversidad distinta de pensamiento sin que se le reconozca que por ello tiene una malfunción. Y esto es muy importante para que las personas tengan una vida rentable y digna y reconocida, como que no es que sean incapaces e indiscapacitados, sino que son personas normales que tienen una forma de pensar distinta y en donde pueden luchar por tener una vida normal, que es lo que se le debe de dar desde el gobierno y desde las instituciones, y por lo tanto deberían de tener una situación en donde las personas tuvieran una dignidad social, económica, de justicia y de gubernamental que les permitiera tener una vida normalizada y completamente corriente, normal y normalizada. En el sentido de que no por ser un discapacitado mental tienes que tener una condición distinta al resto de las personas. Es decir, no vale la pena que seas un discapacitado para que te aparten de la sociedad, te metan en un psiquiátrico, eh, a lo mejor tengas hambre y robes para comer y te metan en la cárcel 7 años por robar mano armada. O sea, estas son cosas que están fuera de lugar y que están fuera de sitio, ¿no? Aparte de otras cosas como son cuando entras en un hospital, pues te hacen una inmovilización forzosa, te atan a la cama, te meten inyectables para dejarte noqueado, te dan pastillas que te mantienen dormido todo el día, y por supuesto las pastillas te hacen adicto a la medicación, estás embobado todo el día, con sueño, no puedes hablar, no puedes mirar la boca, no te puedes mover, estás babándote. Y encima te aíslan de la sociedad, te apartan y algunas veces en los hospitales psiquiátricos hasta hay delitos, ¿no? Que me han contado que hay hasta violaciones y gente que les maltrata y que les pega y que le mete presión. Hay más de un caso de violación dentro de un hospital. Y por lo tanto, si me decís, no, es que los discapacitados mentales también delinquen, el 0,5%, pero sobre todo que se les asocia con cosas que no son reales, ¿no? Como es la delincuencia, los asesinatos,
las drogas, el alcohol, la ilegalidad, los asuntos sucios. Yo creo que estas cosas deben de desaparecer porque no pertenecen a la cultura de la gente y a la cultura de la sociedad y no creo que sea algo que se tenga que defender. Porque en la cultura social, a la hora de manejar la discapacidad y la fama que se le da al discapacitado del loco del barrio, el ido del barrio, el que hace las locuras, aquel, el pirao, el borracho. Entonces, este tipo de cultura social con respecto al enfermo mental, yo creo que es una situación malévola de la sociedad que no entra en conjunción con la vida real, que realmente no saben cómo es un enfermo mental en la vida real y cómo siente y cómo padece y cómo vive, y que por lo tanto están ante una situación de indefensión en donde ser el comentario del barrio, del loco del barrio, pues es una situación que algunos no soportan, que les da más ansiedad, que les empeora la enfermedad y que apenas tenían que huir y vivir en un estado de tensión constante con respecto a los comentarios que hay de ellos, que es francamente horrible, ¿no? La presión social y la mala educación social con respecto a un enfermo mental es prácticamente detestable, porque la sociedad suele ser violenta de pensamiento con el enfermo mental y suele tener tendencia a pensar de manera detestable y a pensar de manera peyorativa del enfermo mental, y para nada es real y es una relación que se tenga que tener en cuenta para opinar de un enfermo mental, ¿no? Que se merece más una vida digna de consolidación, de respeto y de apertura de conocimientos, de apertura de mente, de apertura de miras que se necesita para apreciar la dependencia y para apreciar un discapacitado mental, y que no se debe para nada juzgar a una persona porque hayan ciertas películas que les den fama, como La Matanza de Texas, Psicosis y todas estas películas donde hay asesinos que son locos, que matan a la gente y tal. Y más cuando salen en televisión noticias de tal persona se dejó tomar la medicación y mató a tantas personas y tal cual. No es beneficioso, no es bueno para el enfermo mental que la prensa adjudique estas cosas a los enfermos mentales y den este tipo de noticias, porque el 99% de la gente que es enferma mental no hace estas cosas. Y están siendo perjudicadas constantemente con un tipo de pensamiento que hace que la gente les tenga miedo y les tenga aprensión cuando para nada se les debe tener miedo. Son gente inocente que no hacen daño a nadie y que no agreden a nadie. Un enfermo mental ansioso nunca te va a hacer daño, nunca te va a hacer un daño, nunca te va a agredir, aunque esté nervioso, tiene más miedo que tú. O sea, no creo que te vaya a ser nada extravagantemente peligroso. Pero sí que una situación de dependencia se debe tratar con dignidad y no con la visión del loco, del ido, del peligroso, del drogata, del borracho, porque esto no es real y no se debe de permitir que estas situaciones se hagan a nivel social de una manera tan impune, en donde la gente sale perjudicada socialmente por su testimonio y por su vida personal y por sus trastornos personales, que al no entenderse, pues la sociedad se va violentando cada vez más. Cada año hay más agresividad en la sociedad,
hay más antipatía, hay más peligro en la calle de que hay un enfrentamiento con cualquier persona. Y entonces, pues, creo que el mundo es un mundo maravilloso donde hay muchas oportunidades y donde la gente se la pasa bien y es muy, muy divertido y muy, muy grandioso. Pero que para un enfermo mental la vida en el mundo es horrible debido a que las situaciones de la sociedad con respecto a la visión de un enfermo mental es prácticamente lamentable por la falta de cultura que se tiene a la hora de tener una visión de claridad con respecto a cómo es una discapacidad y cómo es una dependencia mental, y no tal y como lo enseñan y lo hacen ver. Para mí la enfermedad mental es una enfermedad de depresión, de falta de ánimo, de falta de fuerza mental, de falta de psicología, en donde esa persona sufre a nivel personal de falta de cariño, de falta de amor, de falta de conocimientos, en donde las situaciones de las reacciones químicas del cuerpo que todos tenemos, les hacen pasar una mala jugada y lo pasan mal, pasan nervios, pasan ansiedad, pasan presión, pasan problemas de angustia, tienen una situación personal problemática en donde se sienten humillados o se sienten en malas condiciones personales para aceptar a la sociedad, en donde también se les junta los problemas con la familia, que si tienen alguna persona dependiente mayor en la familia, o que se va a morir, o cuando un discapacitado se le mueren los padres y se queda solo, a cuando tus hermanos no te quieren saber nada de ti porque te encerraron en una ONG y ni siquiera te van a ver. Y prácticamente es una situación que les hace apartarse de la sociedad, ¿no? Hay más de una vez en donde en un piso tutelado los vecinos han querido pues cerrar el piso o cerrar la ONG porque les avergüenza tener a esta persona en la vivienda y porque creen que es peligroso y porque creen que corren peligro y les amenazan, les insultan, les enseñan y tal. Y entonces pues para apreciar un enfermo mental hay que tener cultura. Y si no se tiene cultura, pues no creo que se pueda tener la posibilidad de apreciar la dependencia y la discapacidad, que no es más que una capacidad que se pierde a la hora de hacer algo de una actitud psicológica que te provoca un problema de ansiedad y un problema de tensión personal. Y esto se debe de entender para que la sociedad acepte al enfermo mental dentro de la sociedad y que no le propongan estar en un segundo plano en donde prácticamente no tienen ningún derecho, excepto, como casi todos, fumar una cajetilla de cigarros y tomarse las pastillas y ir a un centro. Yo creo que se tiene que promover tener una vida más digna. Pero ya os digo, cuando no hay dinero para pagar las pensiones, ¿qué vida digna económica vas a tener para poder subsistir y salir adelante? Y más cuando por tu discapacidad o por tu incapacidad, pues te insultan y te agravian. Que creo que es lo que aquí falla, que es la mala imagen que tiene el enfermo mental, que es parte de la sociedad, de la televisión y de la cultura de la justicia, que hace que el enfermo mental como que esté apartado y esté como adjudicado como ilegal o irrazonablemente peligroso o personalmente no satisfactorio para la sociedad, y que se le deba de presionar como para distanciarse de él y para separarle y para
para encerrarle. ¿Por qué tienen que encerrar a una persona que tiene una discapacidad mental? Creo que todavía estamos en los años 70, 80, 60, 40, cuando se encerraba la gente en los hospitales porque estaban enfermos. Y esto es una justicia tan grande, en donde no se entiende por qué un enfermo que tiene solamente un fallo en el comportamiento se le encierra y se le aísla para que se adapte a la vida social, pero que es un encierro por tener una forma de pensar distinta y que por lo tanto no se debería de hacer este tipo de cosas porque no conjunta con la razón de las cosas como deben de ser. Y aquí se meten las personas tóxicas. Las personas tóxicas que te dicen tú no vales, tú no sirves, tú no tienes actitud, tú eres un incapacitado que no puedes hacer las cosas. En cuanto te muevas te mete una denuncia. Tengo una crisis para que veas cómo te meto en el hospital. Te voy a encerrar en un manicomio. Entonces, pues este tipo de personas desgraciadamente existen. Yo las he vivido. Y no es nada agradable que también hacen con malos tratos psicológicos, como que algunos de los enfermos mentales que les tratan con malos tratos psicológicos y con huidas de la razón para, para meterle más presión y deteriorarlos aún más y que pase más ansiedad y se agraven más. Y luego hay algunos profesionales que solo creen en las pastillas y en la medicación y esto lo que conlleva es que estas personas, si realmente lo necesitan, pues sí, se la deben de tomar, pero que es una forma muy peligrosa de tratar una enfermedad mental. Porque se suelen dar problemas de aguante en cuanto al físico y a la tensión de la presión de la sangre y a esa especie de bobería que sientes en el cuerpo, que no te puedes espabilar porque estás todo sedado y que hace que la gente te juzgue por la calle, porque mira cómo va ese, sedado, mira, mamado y tal. Y como que es una situación que es muy difícil, en donde algunos enfermos mentales no saben hacer la compra, o no saben conducir, o no saben manejar un ordenador, y encima tienen que manejar estas circunstancias de que la sociedad le presione, la justicia le presione, los hospitales le presionen, la familia le presione. Aunque no siempre para todo el mundo es así, pero que la mayoría de los enfermos mentales pasan una mala situación personal y creo que debería haber una situación a nivel mundial en donde se haga un plan de actuación para la enfermedad mental, porque ya son muchos y creo que se debe de atajar pues esta campaña de creación de nuevas enfermedades mentales debidas ante todo al COVID-19 que genera muchísimos enfermos mentales, aparte de muchísimos muertos. Y en donde la sociedad ha dejado de creer en la gente incapacitada y ha puesto el listón muy alto para obtener un trabajo. Y se pasan años de preparación, años de oposiciones, años de poner currículum y nunca trabajas y nunca tienes dinero y nunca empiezas a empezar a trabajar y entonces pues claro, ¿cómo un enfermo mental va a hacer eso, ¿no? ¿Cómo pretendes que un enfermo mental tenga una vida plena cuando las situaciones y el nivel de vida, la exigencia de vida está tan alta y tan difícil? Creo que se debe pensar en un razonamiento en cuanto a cómo actuar con un enfermo mental a la hora de tener una vida normalizada y digna. Y que por lo tanto las personas que tienen una incapacidad deben de vivir lo más dignamente posible y tener unas condiciones especiales que les favorezca a la hora de encontrar un empleo, una formación y sobre todo una vida responsable en donde
la sociedad les acepte, no les humille, y en donde la mala educación social no esté presente, y en donde la agresividad social no esté presente, y en cuanto al trato con el desconocido no esté presente. Yo sé perfectamente que me monto en el bus y nadie habla con nadie porque todo el mundo tiene miedo a otra persona, y en donde se sienta cada uno en un asiento y al lado no se sienta nadie porque tienen miedo de presentarse al lado de un desconocido. Entonces, las fobias sociales y el miedo a que las personas se comuniquen entre sí porque la sociedad ve enemistad, ve agresividad y tiene miedo social, yo creo que es un peligro que la sociedad tiene, y que el enfermo mental la padece también porque, o la padece doble porque tiene mucha más problemática que una persona normal y corriente, ¿no? Aunque yo opino que un discapacitado es una persona normal y corriente. Quisiera que pensarais en esto, que dejarais vuestros comentarios, que dejaras un like si os gusta. Si os ha parecido demasiado pesimista, pues lo siento mucho, pero es la situación real de un enfermo mental, a menos que yo haya vivido. Y, y que valoréis las situaciones de cómo ser una persona que está en crisis. Una persona que está en crisis y que está comportándose de manera alocada y con pérdida de control, nunca te va a hacer daño. Tiene más miedo que tú. Te tiene a ti un pánico tremendo. Tiene una presión de miedo, una fobia de crisis de pánico horrible. Huye de la sociedad, no te va a hacer daño. Porque una persona te pida 5 euros en la calle para comer, no hace falta montar el pollo, pones a chillarle, ponte a trabajar, que yo no tengo dinero para darle a los demás. Si desgraciadamente es así, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero por lo menos la educación social pasa por una parte muy importante del comportamiento cívico en una sociedad, y no creo que la sociedad debe de comportarse de una manera que atente contra otras personas necesitadas que tienen un problema abandono, de abandono de sus familias, de abandono del Estado, de abandono de la justicia, de abandono de la ciudad social y de abandono de mucha gente. Y básicamente yo he montado este canal para defender a estas personas, ¿no? Y para dar una apreciación de cómo es un enfermo mental de verdad, para que se sepa cómo son, cómo sienten, cómo padecen y cómo piensan. Y creo que es algo muy importante que la sociedad valore justamente un enfermo mental, no por ser un inútil, porque en el 92 nos daban el título de inútiles, totales y permanentes, cuando éramos personas que teníamos problemas depresivos. Y se debe de aclarar las situaciones de prejuicios, etiquetas y catálogos de personas a nivel judicial, que hace que cuando vayas a cualquier sitio con un papel, dices, uff, tú con esto tú no puedes hacer nada. Y como que se te cierran todas las puertas y no tienes derecho a tener una vida normalizada ni tener una vida lógica y centrada, porque no hay un informe que te perjudica, que era el informe de tu perturbación mental particular, que dice que tú no estás preparado. Y tú, a una persona que no está preparada, ¿por qué no la preparas para que tenga una oportunidad? Pero abandonarle en un hospital, igual que hacen con los ancianos, que les meten en un asilo cuando la familia ya quiere dar la vivienda, me parece una situación escandalosa, en donde la situación de la sociedad está un poco distorsionada de cómo se le debe tratar a un anciano, un discapacitado o un enfermo mental. Hasta aquí el palo.
gracias por todo. Si habéis llegado al final del vídeo, os felicito porque esto es muy difícil de aguantar durante una hora. Y, en fin, valorar lo que he dicho. Si no lo sabíais, tenéis una idea aproximada de lo que se está pasando por la discapacidad. Y valorar la situación de los enfermos mentales y mirarles de otra manera, mirarles de una situación mucho más personal, desde el mundo espiritual, del espíritu de la persona, y no desde la incapacidad de un informe judicial que no sirve sino para catalogar a una persona y despreciarlo socialmente. Y que tengáis una visión más certera de lo que es un enfermo mental y que no son personas inútiles, sino que son personas normales que tienen una vida normal en una situación de sufrimiento personal por condiciones en donde la mente no la controlas, pero que no por no controlarla vas a pegarle a alguien ni le vas a agredir. Y mis felicitaciones si llegas al final del vídeo. Suscríbete al canal si te ha llamado la atención y ya que has visto el vídeo completo, pues suscríbete. Y no sé, deja comentarios para que yo sepa cómo piensas tú, a favor o en contra, pero educadamente, para yo contestarte si quieres y si no, pues te hago una señal, ¿no? Te dejo una señal. Y nada, hasta otra y espero que nos veamos y que el vídeo se vea bastante para que se tenga una connotación de una nueva forma de ver las cosas que a lo mejor a más de uno haga que se le cambie las ideas con respecto a la enfermedad mental y que tanto sufrimiento no sirve para nada, sino que es una condición impuesta que es falsa y que no se debe de permitir que la sociedad tune la verdad como para esconder la auténtica razón de por qué uno es un discapacitado y no un loco, porque locos no somos discapacitados y por lo tanto hay que tener conciencia de cómo se es y cómo se siente. Y yo creo que si te paras a pensar con uno de ellos, te vas a llevar una buena razón de razonamiento de cómo siente y lo vas a valorar mucho mejor. Muchas gracias y hasta otra.